Bueno, muy buenos días para todas las personas que en este momento están conectadas. Vamos a dar inicio a nuestro sexto día del tercer Congreso Internacional de Psicología Online. La verdad es que ha sido para nosotros de gran satisfacción hasta el momento haber contado con la cooperación y con la colaboración de ponentes internacionales y nacionales de altísima calidad y hemos podido así cumplir con uno de los objetivos que tenemos en el Congreso, que es poder satisfacer las necesidades de capacitación y de recibir conocimientos de avanzada en todos los campos y contextos en que la psicología se hace presente. Hemos tenido conferencias magníficas, los invitamos a seguir compartiendo con otras personas, con otros profesionales, porque otro de los objetivos también ha sido el cumplir con lo que queríamos con este congreso, que es empezar a promover el trabajo interdisciplinario y lo hemos logrado. Ha habido presentaciones magníficas en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al día de hoy. Eh, Les voy a hacer la presentación del capitán Armando Rodríguez. Él es psicólogo de la UNAM, diplomado en Medicina de Aviación, especialista en Psicología Aeronáutica con una maestría en Ciencias de la Educación y un doctorado en curso en Neurociencias de la Conducta. Su conferencia se va a versar sobre salud mental operacional en personal aeronáutico. Antes de darle la palabra al capitán Rodríguez, quería comentarles justamente que hoy empezamos con esta conferencia en un área de la psicología bien interesante y bien importante, que de pronto en nuestro país ha tenido cierto grado de desarrollo, pero que yo creo que las conferencias del día de hoy nos van a hacer una apertura mayor a este campo de acción. Vale la pena que todos los profesionales de esta generación que están presentes pues la oigan con atención, porque este sería una nueva oportunidad y una especialización bien interesante para nuestro país. Entonces, le damos la bienvenida al capitán Rodríguez, diciéndole además que aprovechamos para agradecer la cooperación que hemos tenido de ponentes mexicanos, que ha sido realmente maravillosa en nuestro país, hermano y amigo. O sea que, capitán, adelante, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Antes de iniciar, quisiera agradecer muy enfáticamente al comité organizador del Tercer Congreso Internacional de Psicología Online, una mirada multidisciplinar a la psicología, a la Asociación de Psicólogos, con la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, muy particularmente a la doctora Marta Lucía Olaya, quien hizo el favor de contactarme y de hacerme el honor de invitarme a este magno evento, y a la coordinadora de educación continua de la Universidad del Bosque de Bogotá. Hoy, como decía adecuadamente ella, vamos a hablar de una disciplina, de un área de la disciplina de psicología paradójicamente muy desconocida hoy en pleno siglo XXI, aunque su acción es determinante para la seguridad de las operaciones aéreas en todo tipo de ámbito, en el ámbito civil, en el ámbito militar. Vamos a hablar un poquito de lo que es la armonía entre el equilibrio de la relación hombre-máquina, cómo el hombre logra manejar estos artefactos tan tecnológicos para lograr el beneficio de la humanidad a nivel comercial, a nivel seguridad aérea, en todos los ámbitos. Equilibrio que de cuando en cuando nos recuerda nuestra condición humana, como es el caso. Quisiera que viéramos este video, por favor, un momentito. Son las imágenes de la tragedia. Era domingo, 27 de marzo de 1977. La explosión de un artefacto en el aeropuerto de Gran Canaria obliga a desviar el tráfico aéreo a Los Rodeos, en Tenerife, lo que ocasiona una gran congestión en las pistas. Cuando pasan 6 minutos de las 5 de la tarde, 2 aviones, 2 jumbos, uno de la compañía holandesa KLM y otro de la estadounidense Pan Am, realizan las maniobras previas al despegue.
Poco después chocan frontalmente. El resultado, 583 fallecidos y 61 supervivientes. La investigación responsabilizó al piloto de la compañía holandesa argumentando que no respetó las indicaciones de la torre de control. Las condiciones meteorológicas de aquel fatídico día no acompañaban. Efectivamente, la mezcla del medio ambiente, pero más la acción del piloto, produjo este accidente. ¿Qué aprendimos después? Que en un medio tan seguro, tan altamente tecnificado, todavía el ser humano sigue siendo el punto clave de atención a la seguridad. ¿Qué aprendimos además? Pues aprendimos de ese accidente que desde 1903, que se realizó el primer vuelo, hasta la fecha, 2021, la mayoría de los accidentes aéreos son causa humana, por error humano, respecto del aspecto técnico. El 80%, 85%, mencionan algunos autores, se deben a errores humanos. Y si transformásemos este 80% en un 100%, nos daríamos cuenta que más del 90% de los accidentes aéreos se deben a causas psicológicas, más que físicas. Entonces, podemos decir que el factor humano tiene un peso más fuerte que el factor no humano, en donde el fiel de la seguridad aeronáutica es el aspecto psicológico. ¿Qué se hizo al respecto? Déjenme que les diga que a pesar de esto, la mayoría de los fenómenos que hoy todavía conocemos sobre la salud mental y el funcionamiento psíquico de las personas, lo hemos aprendido de la enfermedad. La caja negra del avión de pasajeros inestado en los Alpes franceses reveló la desesperación del piloto por entrar a la cabina de la nave. Las grabaciones de la caja negra a las que ha tenido acceso el diario alemán Bild permiten reconstruir los últimos minutos del vuelo. En ellas se escuchan los gritos del comandante del avión al copiloto, minutos antes del siniestro en los Alpes franceses. Además, los gritos de los pasajeros minutos antes de la catástrofe. Según la información, el piloto sale para ir al baño y el aparato empieza a descender. El comandante exige que le abra la puerta y luego intenta abrirla con un hacha. A las 10:40 hora local, el ala del avión golpea una montaña. Poco después se estrella a 700 kilómetros por hora y se destroza. La información llega al mismo tiempo en que se conoce que el copiloto sufría de trastorno de ansiedad generalizado, lo que le habría obligado a estar bajo tratamiento durante 1 año y medio, interrumpir su formación como piloto. Además, estaba siendo tratado por un desprendimiento de retina que le hacía temer el fin de su carrera. Aunque de momento no se ha confirmado la identidad de ningún pasajero, las autoridades aislaron 78 muestras distintas de ADN de las víctimas que iban a bordo. Fíjense ustedes, trastorno de ansiedad generalizada. Y yo, con todo respeto a ustedes, me pregunto, ¿dónde estaban los psicólogos? ¿Dónde estaba el personal de psiquiatría? Como ustedes saben, un trastorno de ansiedad tiene un curso de desarrollo. No le dio de la noche a la mañana, no le dio de un instante a otro. Este joven, como vimos, ya había tenido episodios de ansiedad y de depresión que lo habían hecho abandonar intermitentemente su formación como piloto. Nunca lo evaluaron, nunca lo detectaron, y si lo detectaron, ¿por qué lo dejaron seguir volando? Y con todo respeto le pregunto a los médicos, desprendimiento de retina. A un personal que se va a exponer a microvibraciones, a cambios súbitos de presión, aunque vaya en cabina presurizada. ¿Nadie lo vio? ¿Cómo es que lo dejamos pasar? Y que conste que aprendimos del accidente del 77, 50 años después aprendimos que el factor humano es lo más importante. Y aún así, seguimos cometiendo errores sin darnos cuenta. Aspecto fundamental, la salud mental. La OMS la ha definido como el estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar, producir
y ser capaz de contribuir a la humanidad, que yo recuerdo que por ahí Freud también decía lo mismo. Pero a mí todavía, a nosotros en la Fuerza Aérea Mexicana, cuando trabajábamos con el personal técnico aeronáutico, no nos explicaba este concepto, cómo una personalidad como esta, tipo Superman, poco a poco pasaba a ser esta. Sí, aunque los hayamos seleccionado rigurosamente, y los hayamos escogido por sus excelentes habilidades y destrezas, con inmejorables perfiles de personalidad y cualidades laborales, con envidiable tolerancia de adaptación y capacidad de adaptación al estrés, con un óptimo equilibrio emocional y elevados niveles de motivación aeronáutica. ¿Qué hace que ellos padezcan esto? Muchos de ellos no la pasan bien en el medio aeronáutico, porque lejos del romanticismo que la gente puede imaginar, el medio aeronáutico es un medio exigente, alto, demandante en todas las capacidades, lo que va desgastando poco a poco al personal. Muchos de ellos se enferman y no lo reportan y hacen esfuerzos gigantescos por mantenerse en óptimas condiciones, cometiendo errores, dándose cuenta o peor, sin darse cuenta que afectan a la seguridad. Y entonces hemos aprendido que los errores humanos producen accidentes. Pero hoy no voy a hablar de los errores humanos de ellos. Hoy quiero hablarles de los errores humanos del personal de salud mental y del personal de medicina, que hemos cometido sin darnos cuenta. Estas son las acciones que hace la salud mental en aviación. Tenemos una zona de seguridad operativa donde la gente puede cometer algunos errores que no tienen efectos, y está la regla del 60-600, que quiere decir que por cada accidente fatal hay 60 errores fuertes, y por cada 60 errores fuertes hay 600 errores subyacentes que no implican esto. ¿Qué pasa? Que somos muy correctivos. Cuando pasa un accidente, nos vamos abandonando, nos vamos confiando, nos vamos dejando de lado. Pues no importa, no te preocupes, hasta que pasa un accidente. Y luego de golpe y porrazo, queremos poner rígidos los criterios y nos abandonamos hacia el otro lado. Entonces estamos dando bandazos, como decimos en México, hacia un lado de la inseguridad y hacia el otro lado de la inseguridad. La inseguridad por abandono de uno y la inseguridad por la exigencia irracional de cumplir los criterios. Cuando en aeronáutica tendríamos que ser más asertivos. Y entre azul y buenas noches, un dicho mexicano, de manera asertiva, mantenernos en la zona de seguridad operativa. ¿Por qué hemos actuado así? Lamentablemente, los estándares y procedimientos que utilizamos en aeronáutica en salud mental, son intrapolados de otras áreas muy disímbolas de aviación, con estándares de otras áreas, con márgenes de otras áreas, con procedimientos de otras áreas. Y entonces tenemos una salud mental más reactiva que preventiva y prospectiva. Reactiva, cada que pasa un accidente queremos evaluarlos a todos. Pero luego nos olvidamos, ya pasó. Ahorita, ¿quién se acuerda del Germanwings? Sí, pasó, se accidentó. Y hasta que ocurre otro accidente, nos vuelve a chocar con la realidad y ¿qué estamos haciendo? Por eso es que esta conceptualización, sin ser mala, no alcanza a describir todos los fenómenos que podemos ver y que observamos los psicólogos aeronáuticos en nuestra actividad cotidiana. Por eso es que nosotros en México decidimos darle un nombre y apellido aeronáutico, que nos permitiera una real y cabal comprensión del rol que juega el ser humano en el medio aeronáutico. ¿Qué hicieron entonces? Pues hay muchos modelos. El modelo Shell, muy bueno, por cierto, explica muchas cosas. El modelo del queso suizo del maestro James Reason, y la misma OASI generó un manual, un safety manual, que es el manual de seguridad aérea, donde todos se cubren y donde el centro de atención son las personas. Las personas, ¿eh? Se han creado múltiples cursos de factores humanos que hablan del aspecto psicológico. Pero ¿quién da los cursos de factores humanos? ¿Los da el piloto? El piloto es experto en psicología. Personal de apoyo, sobrecargos, ingenieros, maestros, arquitectos, abogados, mecánicos. La señora que pasa, con el respeto para la señora que pasa, lo dan todos, menos el psicólogo aeronáutico o el médico de aviación. Y con el respeto que me merecen los médicos aeroespaciales, aún así tendrían que ser psicólogos aeronáuticos para poder hablar del aspecto tecnológico, de las habilidades técnicas que tienen los pilotos y el personal técnico aeronáutico, que sí es papel de los ingenieros y de los profesionales de este aspecto, pero las habilidades no blandas,
las habilidades socioemocionales, las habilidades que fluctúan en el transcurso del día y que necesitan una comprensión objetiva y empática del aspecto psicológico, la deben dar los psicólogos. Yo no veo psicólogos dando estos cursos, muy pocos. Por eso es que esta charla es un poquito invitación a que nos empapemos de esto y lo demos con la seguridad y el compromiso con la que actuamos los psicólogos en todas las áreas laborales que nos desarrollamos. Este tipo de situaciones ha generado una retahíla de prejuicios contra la salud mental que Bode y Hubbard en el 2006 destacaban. La primera, ¿cómo es que en un ambiente tan seguro, tan altamente restringido, no puede haber gente enferma? No, ¿cómo un piloto se va a enfermar? ¿Cómo un mecánico se va a enfermar? Si siempre los están seleccionando. Esa es una fantasía. La suspicacia que el propio factor humano en la aviación tiene y que es reforzado por las autoridades aeronáuticas internacionales. Y aún así los especialistas en salud mental de otras áreas, y lo peor, de nosotros mismos, que demeritan la acción de las actividades de la salud mental y de los demás, porque además la salud mental es un concepto que no es exacto. Como que sí, como que no, como que quién sabe, como que mejor, pues ¿qué hacemos, no? La taxonomía psicopatológica de los DSMs, pues describen la patología de diferentes lugares a nivel estadístico, pero no alcanzan a describir las entidades nosológicas que se desarrollan comúnmente del personal técnico aeronáutico. Este concepto, decía, limita las acciones. Nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues si no nos alcanza a explicar esto y nos sentimos abandonados, busquemos más conceptos o creemos uno. Afortunadamente, en 2009, en Colombia, su país, el doctor Kuncel, psiquiatra de las Fuerzas Armadas, propuso la salud mental operacional, que era un componente fundamental para el funcionamiento adecuado del personal de las fuerzas militares que se debe asegurar durante, antes y después de la exposición a un evento. Y abajo nos puede decir que se ocupa de atender las lesiones por estrés. El estrés genera lesiones y es algo bien difícil de comprender, aún para nosotros los psicólogos. Preparar al individuo para enfrentar esas condiciones adversas. Dice, ¿cómo nos vas a preparar para ir a morir? Es el trabajo de un soldado. Ir a la guerra. Porque si no hubiera guerras, ojalá no habría soldados. Reforzar sus fortalezas y ayudarles a que ellos las superen. ¿Para qué nos sirve? Para detectar y atender oportunamente al personal que psicológicamente se encuentra afectado, darle la contención, darle el apoyo y regresarlo lo antes posible al campo de batalla o al campo de acción laboral. No es, ay, pobrecito. No, porque mucha gente, yo no sé, en esos países, en México, mucha gente piensa que la psicología es el apapacho, el ay, pobrecito, el ay, no lo hagas, el quédate aquí. No, nuestro trabajo es hacer que la gente se responsabilice de sus acciones, las asuma con responsabilidad y desempeñe su labor adecuadamente. Estos conceptos nos hicieron mucho bien porque nos permitía elaborar más ampliamente y con mayor libertad. Y considerando la definición de seguridad operacional, que dijo la misma OASI, que es un estado en el que el riesgo de lesiones a las personas, a los daños y bienes, se reduce y se mantiene a un nivel aceptable. Considerando esto, nosotros acuñamos este neologismo. La salud mental operacional aeronáutica, entonces, sería el estado de bienestar integral del factor humano aeronáutico en que el riesgo de padecer alteraciones y trastornos emocionales por lesiones de estrés crónico súbito y que es causado por condiciones orgánicas, laborales, contextuales y de riesgo psicosocial, se mantiene en índices aceptables de funcionamiento psicológico y comportamental global o por encima de este estado. Tenemos gente que puede vivir en esas condiciones y le agrada vivir en esas condiciones. Además, es un proceso continuo de detección, prevención y atención de los factores de riesgo, capacitándolos para que las gestionen y puedan promover la salud mental. Partimos nosotros del hecho de que la seguridad aérea es el resultado de la aptitud mental y física, pero la aptitud mental puede verse afectada por, primero, enfermedad mental funcional psiquiátrica, que a todos nos puede dar porque todos somos seres humanos.
Enfermedad orgánica, los cuidamos mucho de los golpes que se dan y vemos la cinemática de los accidentes y vemos qué tipo de deportes practican y les enseñamos que aprendan a cuidarse, porque un trancazo, como decimos en México, que genere un traumatismo craneoencefálico que pueda generar algún tipo de fibra o alteraciones neurológicas, pues la afecta a la hora de la hora. Podemos tener gente con trastornos cognitivos que no se ven comportamentalmente todavía, pero sin embargo están presentes y no les permiten generar su conciencia situacional, generar esquemas mentales que les permitan tomar decisiones adecuadas operativamente. Me dicen, ¿y entonces por qué los evalúas? Otro problema, el personal técnico aeronáutico requiere de una normalización adecuada de las pruebas neuropsicológicas y ahorita vamos a hablar de todas ellas. Y evidentemente la enfermedad laboral, los síndromes secundarios de desadaptación al vuelo que no están integrados al DSM-5, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1. Simplemente no existen. Para la cultura anglosajona, sí, existen los síndromes, pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en el fear of flight y todo ese tipo de cosas. Alteraciones del estado de ánimo producidos por la fatiga operacional y acá abajo, estrés operacional. Nosotros el estrés aeronáutico lo entendemos como un desequilibrio sustancial entre la cantidad de demanda física o psicológica que requiere la tarea y la capacidad de respuesta de la persona. Este puede ser operativo a la hora de realizar sus tareas o puede ser contextual, las condiciones que están atrás de él y que de alguna manera le influyen, la relación con los compañeros, la relación con los jefes, los recursos con los que tiene que realizar su trabajo, las condiciones en las que la tiene que realizar. Y el autoinducido, el que ellos mismos, como dicen, se cargan pila. Me siento muy mal hoy y tengo que volar. Tómate una aspirina. Yo me la tomé y me sentí muy bien. Se la toma, ¿no? Cuando todos los medicamentos, por lo menos en el ámbito militar, están contraindicados porque todos tienen algún tipo de efecto. Y tenemos pilotos volando con antidepresivos, con ansiolíticos, con neurolépticos. Y están manejando una nave donde llevan de mínimo 100 personas. Este estrés puede cambiar por eventos traumáticos que pueden ser súbitos, agudos, con los accidentes, o bien crónicos, la exposición sistematizada a polimicrotraumatismos laborales, que pueden ser conflictos con los compañeros, que pueden ser exigencias de la empresa, que pueden ser diferentes condiciones que están afectando su rendimiento y que se llevan la atención de su tarea hacia las preocupaciones. La gente piensa erróneamente que la diferencia entre la normalidad y la patología psiquiátrica lo divide una línea muy delgada. Déjenme que les diga que no. En aeronáutica es una franja muy amplia de estados crepusculares intermedios que fluctúan hacia la patología, hacia la normalidad y dependen de la diátesis, o sea, la vulnerabilidad psicofisiológica de cada uno de ellos y la resistencia. Pero tenemos que aprender que la gente en aeronáutica, al igual que en muchos lados, pero aquí más, oculta sus patologías en función de sus intereses. Y déjenme que les diga que contrariamente a lo que puede suponerse, hay afecciones de origen psicológico que son compatibles con el vuelo. ¿Cómo una persona enferma puede volar? De hecho, y les funciona, ¿no? Desde el medio militar tenemos que ver este tipo de aspectos. Como ustedes saben, que estadísticamente hablando, el 80% de las personas son sanas. De eso no te preocupes, van a funcionar, van a salir por sus propios recursos. Los que están enfermos, el 5% estadísticamente hablando. Eso se ve, ¿no? Los huelen, hasta los compañeros psicólogos nobles los pueden ver, es como que tiene algo, ¿no? Lo puede bajar, aunque de repente se nos pasa. Pero el 15% que está entre azul y buenas noches, ni está totalmente sano, pero no está totalmente enfermo, y que es quien genera los errores, porque los hemos dejado pasar, porque no los hemos detectado adecuadamente, son de los que tendríamos que preocuparnos. La salud mental operacional involucra también la evaluación de factores difíciles de evaluar aparentemente. La felicidad para encontrarse en condiciones adversas. ¿Cómo? ¿Alguien puede ser feliz en condiciones adversas? Sí. La habilidad para funcionar en ámbitos potencialmente agresivos para la vida. Sí. Tienen que exponerse a condiciones donde su vida peligra. La habilidad para cambiar de ámbito mental y emocional rápidamente. Estar en una condición agresiva y estar contento y poder reaccionar adecuadamente mediante procedimientos de inoculación al estrés. El juicio para evitar consecuencias negativas hacia los demás
y no causarles daño. Y evidentemente la continua detección de riesgos y actitudes para saber cuando una persona está funcionando adecuadamente en condiciones agresivas. Pareciera que está mal, pero hay gente que se adapta, pues adaptándose. Y aún así puede ser funcional y realizar acciones verdaderamente adecuadas. Hablaba yo de buscar conductas de riesgo. ¿Qué les parece esta? En este video difundido por el canal TN, se escucha a un piloto cantando el éxito musical de Luis Fonsi Despacito por el micrófono que comunicaba el pequeño avión que comandaba con la torre de control. El hombre interpretaba la canción sin darse cuenta de que su micrófono había quedado abierto, lo que bloqueó por 15 minutos uno de los canales que la torre de control del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires utiliza entre otras cosas para comunicarse con los aviones. Además de las estrofas del éxito de Luis Fonsi, que al parecer oyeron todos los pilotos del resto de las aeronaves que se encontraban en la misma frecuencia, el espontáneo intérprete lanzó bromas y malas palabras, así como que le gustaba la hierba. La controladora aérea le advirtió al piloto que todo lo que había dicho salió al aire. Además, se escucha al piloto de la aeronave disculparse por su error. Fuentes de la empresa argentina de navegación aérea, la Sociedad del Estado a cargo de la aeronavegación, explicaron que este hecho que se produjo en un avión pequeño no es un incidente considerable. No es un incidente considerable y bloqueó las comunicaciones por 15 minutos. Y además nos enteramos de su vida privada, que le gusta la hierba, y eso pues ya lo descalifica al joven como piloto. Podemos pensar que es joven. Fíjense, demeritan esta acción. Yo lo hubiera llamado, lo hubiera entrevistado, lo hubiera reconvenido sobre la seguridad de él mismo. Pero no tuvo nada que ver. Es joven, podríamos decir. Y entonces, ¿qué justifica los viejos? Uno por inexperto y el otro por experto. ¿A quién se la pasamos y a quién no? En ambos casos el riesgo de correr un accidente era muy elevado. La pregunta, ¿debemos evaluar la salud mental del personal? ¿Ustedes qué opinan? Hablamos ahora con los expertos. En la línea está Rafael Teijo. Él es del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas. Rafael, gracias por estar con nosotros. Háganme el bendito favor. Hablamos con los expertos y le preguntan al piloto. ¿Por qué no le preguntaron a un psicólogo? A un médico. El experto es el piloto. Veamos qué dice el experto. Con todo esto que se está viviendo, ¿crees que es necesario controlar más la salud mental de los pilotos? En definitiva, yo creo que sí, que es evidente que es necesario un mayor control. El control psicológico se realiza
muy exhaustivamente al principio de la carrera de piloto, pero a lo largo de los años las personas en el transcurso de su día a día pueden surgir eventos que hagan que ese perfil ideal al principio de su carrera sea modificado, haya cambiado hacia parámetros fundamental que a lo largo de la carrera se estudie de forma adecuada su perfil psicológico. Rafael, como vimos en el informe, el sistema de control de hoy prevé, por ejemplo, que sean los propios compañeros quienes denuncien si notan algún comportamiento, digamos, raro en algún colega. ¿Crees que este método actualmente funciona? Efectivamente funciona y se pone en práctica siempre que, por ejemplo, un piloto tiene problemas de relación con un compañero. Hay que pensar que una cabina de vuelo es un equipo de dos personas que tienen que estar perfectamente acoplado, perfectamente sincronizado para realizar una tarea técnica muy compleja. Si existiese el más mínimo conflicto entre dos personas, se pone en contacto con el jefe de flota, con el director de operaciones de la compañía, y se explican los términos de lo que ha ocurrido para que esas dos personas no vuelvan a trabajar juntas en la misma cabina. Muchas gracias, Rafael. Le tengo noticias al capitán Rafael Teijo. En un vuelo en Estados Unidos de Pan Am, resulta que el piloto y la copiloto eran pareja y se agarraron a cachetada limpia al grito de no me has dado el gasto para la comida. Se golpearon, se insultaron, la copiloto salió llorando, la bajaron y el piloto se fue. ¿Dónde está eso que dice el piloto? Ante el más mínimo detalle, le tengo otra noticia. En un vuelo de Indian Airlines, 2 pilotos se agarraron a golpes. Al grito de yo le voy a tal equipo y tu equipo es malo. Se golpearon, llegó el dueño de la compañía, lo regañó y vámonos a volar. ¿Dónde está eso? Qué bueno que son los expertos, y los verdaderos expertos, que son los psicólogos, no lo llamaron. ¿Y por qué no lo llamaron? La autoridad, la OASI, fíjense lo que dice de la evaluación psicológica. La OASI, en su Manual de Medicina de Aeronáutica Civil, en el capítulo 9, Salud Mental, del 2004, dice, la evaluación psicológica de los miembros de la tripulación de aeronaves no suele tener gran utilidad como herramienta de detección. No se ha demostrado que las pruebas de personalidad por sí solas sean herramientas fiables para predecir trastornos mentales ni evaluar con ningún tipo de idoneidad, de certeza la idoneidad de un solicitante de aviación. En general, la capacidad para aprobar el curso de tierra del piloto lo demuestra que el postulante pasó. Y ahí lo dejo. ¿Qué opinan de esto? Es un total desconocimiento de la validez y confiabilidad psicométrica con que se construyen todos y cada uno de los exámenes psicológicos. Hay estudios desde 1949 que dicen que no tiene mucha correlación. ¿Por qué creen? Porque la mayoría de los exámenes psicológicos fueron construidos para ser aplicados en otras áreas y han sido normalizados con poblaciones psiquiátricas. ¿Ustedes conocen algún piloto psiquiátrico? Excepto el joven que lamentablemente se accidentó. Tenemos que crear los instrumentos específicos para aviación. Y que conste que dicen que no se correlaciona la personalidad. Sin embargo, estudios recientes e internacionales dicen que la personalidad, las actitudes y la motivación del personal son componentes fundamentales para la seguridad. Y dicho de otra manera, un número importante de incidentes y accidentes tienen que ver con las conductas causadas por el efecto de una personalidad inadecuada, aptitudes malas y actitudes negativas, o todas al mismo tiempo. No sirven los trastornos, los exámenes para detectar trastornos psicológicos. Sin embargo, los psicólogos de todo el mundo han dicho con estudios científicos, tanto longitudinales como transversales, que las personalidades con tendencias sociopáticas, psicopáticas, explosivas, inestables y todas estas son inadecuadas para la aviación. ¿Por qué lo siguen aceptando? Con sus mismos criterios. Estos son algunos estudios que ponderan, son pocos los estudios a nivel internacional que evalúan este tipo de aspectos. Lehman, Pat y el doctor Mirabal desde el 84 dijeron esto,
vean dónde están los trastornos de la personalidad. Jennifer y Robert en el 2006, trastornos adaptativos, y eso concuerda muy bien. Vean dónde están los trastornos de personalidad. Jones en el 2015, vean, psicosis, sí, se están psicotizando más frecuentemente. Trastornos de la personalidad. Y Medialdea y Velasco nos hablan del estrés, somatización, trastornos facticios y los trastornos de la personalidad. Ninguno de ellos habla de los síndromes de adaptación secundaria al vuelo, que evalúa y detecta déficits adaptativos, no entidades nosológicas puras como lo hace el DSM-4. Esta descripción nosológica a nosotros en México nos ha permitido explicarnos más adecuadamente la fenomenología por la que pasan los personal técnico aeronáutico de su salud hacia la enfermedad, y nos ha permitido detectar dónde está el problema, el núcleo conflictivo, sea en la motivación, sea en las capacidades resilientes o mecanismos de defensa, como se les llama, y las estrategias de afrontamiento al estrés y a la ansiedad. Además, se puede promover, fíjense, la salud mental está definida como la promoción de todas las actividades que buscan la creación de un ambiente donde existe la prevención del comportamiento inadecuado, conjunto de hábitos que se permite a una persona gozar de salud mental. Entonces, hemos abandonado la concepción tradicional de la salud mental, donde el heal, que significa sanar, o sea, detectar patologías y sanarlas, la hace reactiva, episódica, intrapola criterios psicopatológicos de otras áreas, y no es lo mismo personal técnico aeronáutico que personal de otras áreas. En palabras llanas, hay que comparar manzanitas rojas con manzanitas rojas, no manzanitas rojas con manzanitas verdes. Hace una interpretación de la enfermedad y percibe al humano como un ente pasivo, a quien tenemos que evaluar, a quien tenemos que mover. En cambio, la operacional pondera el healthy, que es saludable, y ahora el objetivo es mantener a la gente saludable. Es prospectiva y dinámica, es un proceso continuo. Generamos nuestro propio campo de conocimiento epistemológico y lo extrapolamos a los demás. Es descriptivo, eso implica no tener juicios de valor, y responsabilizamos también al ser humano como una entidad dinámica. Él tiene que, en corresponsabilidad con la organización, debe hacerse cargo y responsable de su propio bienestar. ¿A quiénes dirigimos nuestra acción? Al personal de tierra, controladores, meteorólogos. Y fíjense, médicos y psicólogos entramos también ahí, porque somos factores humanos en la aviación y también nos desgastamos. Y nuestras decisiones pueden hacernos fallar y dar apto a una persona que está no apta y generar un accidente, o dar no apto a alguien que está apto y truncar su vida. Por eso debe hacerse con toda la meticulosidad. Eso sí, si quieren ustedes, extrapolenla de otras áreas, pero la meticulosidad es algo que debe ser un continuo en toda la ejecución de la psicología, en cualquier área que ustedes me comenten, compañeros. Y evidentemente el personal del vuelo, que les enseñamos que tienen que aprender su cuidado y su higiene mental. Físico, que descansen. Oye, es que no quiero descansar. Sí, pero cuando van a otro país, en lugar de descansar y dormir, se van de pachanga, se van de fiesta. Y luego dicen, no, es que no dormí. Pues sí, si te vas a la pachanga, ¿cómo vas a dormir? Cambio de actitudes, entrenamiento y concientización. La alimentación es básica. Tomar agüita de repente, porque los estándares médicos son muy elevados, pero pues son muy descuidados con esto. Hacer ejercicio. Está comprobado científicamente que el cerebro le gusta que uno haga ejercicio. Crea endorfinas, crea plasticidad. La actitud mental emocional, que sea optimista. Yo no les pido que sean positivos, porque luego la psicología positiva, cuando empezó, tenía un problema. Si no eres hoy positivo, eres negativo. Y la gente que es positiva siempre, ya que amanece negativo, comete un error. Entonces, el optimismo le ayuda a la persona a ver que hasta en lo malo hay algo bueno. Y entonces ya puede tener una actitud positiva ante los demás. La autoestima, su toma de decisiones. Sonreír es básico. Sonreír, burlarse de sí mismo. Que no permita que los demás se burlen de él, pero que se burlen de él mismo. Vamos, ¿quién no ha fallado? Perdonarse y tener sentido común. Que no olvide que vive con una familia. Y que aunque estemos en distancia ahora por el síndrome de cuarentena, una llamadita no nos hace daño. Escuchar la voz de un ser querido diciéndote, ¿cómo estás? El cuidado de los pequeños y de los ancianos, que tiene que ver mucho. Es que mi papá está enfermo.
tu papá lo están cuidando, tú tranquilo. No puedes hacer nada desde aquí. Para poder estar con ellos tienes que hacerlo bien aquí. Amigos, luego yo de repente les digo, cómprese una planta. Y si la planta se le seca, bueno, pues no tenga amigos. El aspecto laboral, mantener la rutina que es básica para mantener la higiene mental. Y entonces nosotros tenemos que evaluar, fíjense algo, la evaluación de la salud mental operacional aeronáutica implica que se haga por verdaderos profesionales, porque difieren sus procedimientos médicos y psicológicos de los procedimientos convencionales. Necesitamos verdaderos especialistas en psicología aeronáutica y medicina aeroespacial, porque estos profesionales no solo deben valorar la salud mental en el sentido común de la acepción, sino que deben determinar cuándo una persona aparentemente normal tiene su motivación, habilidad, estabilidad emocional, rendimiento cognitivo, fortaleza, resiliencia y compromiso social en niveles adecuados. Oye, pues todos se ven normales. Pues sí, pero cuando uno establece los criterios normativos con la misma población y comparas a personal de la misma población, puedes ver la varianza que se da. Si yo comparo al personal técnico aeronáutico con enfermeras, van a salir malos, porque las enfermeras tienen sus áreas, sus características de personalidad. Con ingenieros van a salir diferentes. Y es lo que se ha estado haciendo, evaluarlos con los demás. No es posible que hoy en pleno siglo XXI haya psicólogos que no sepan para qué sirve un examen psicológico, que no sepan cómo se construyó, que no sepan seguir sus instrucciones, que no sepan calificarlo y peor, que no sepan interpretar sus resultados. Y pasa, nos ha pasado. Por eso es que a los compañeros psicólogos que deseen ingresar a esta área, yo los invito a que refuercen sus capacidades técnicas y que con el mismo amor que lo aplican en sus áreas de expertise, lo aplican en esta área, respetando eso, porque lamentablemente el eclecticismo aquí funciona, como decimos en México, con sus asegúnes. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evaluarlo constantemente, porque no es, ay, me siento bien. No, tenemos que hacer creerle a la persona, pero tenemos que tener índices objetivos. Y entonces la evaluación inicial que decía el capitán Teijo es muy estricta y es la más importante, porque es la que determina que una persona ingrese al medio aeronáutico o no ingrese. Si no ingresa, bueno, pues que le vaya bien, que Dios le bendiga. Pero si ingresa, ahora lo tenemos que cuidar por más de 30 años para que se mantenga en óptimas condiciones. Y por eso tenemos que evaluarlo periódicamente, monitorizarlo, ver su motivación, descartar posibles alteraciones por fatiga, estrés, burnout, otras cosas que hayan ocurrido, su estabilidad emocional y descartar patología relacionada con los incidentes o accidentes. Esto es periódico, continuo. Si alguien pasa por alguna situación especial, tenemos una evaluación especial de diagnóstico. Posterior a un incidente o un accidente, tenemos un protocolo para eso. Cuando está bajando su rendimiento, cuando va a cambiar de material de vuelo, de ala fija a ala móvil, cuando lo van a ascender. Dicen, oh, tienes que evaluar todo. Sí, todo, porque la seguridad nunca se sobreestima. Por eso es que los estándares en la salud mental operacional son muy elevados y tienen que ser adecuados al tipo de material aéreo que se está trabajando en el caso de los pilotos, la misión de vuelo o la tarea que realice el personal técnico aeronáutico, sea la que sea, desde el control de vuelos, desde el despachador de vuelos, desde el personal de mantenimiento, todos. Tenemos que, les pusimos, y no los pusimos, la población da los estándares. Porque aquí una cosa es querer y otra cosa es poder, como lo decimos en México. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué hemos hecho? Dinamizar los procedimientos de evaluación psicológica específica. En México hemos creado una batería y se la pasa uno haciendo ejercicio psicométrico, adaptando a la población para que la confiabilidad y validez de los instrumentos no se pierda. Adaptar y crear instrumentos psicológicos específicos al medio aeronáutico, monitorear continuamente el estado mental, emocional y operativo en relación a su actividad de las personas, diseñar protocolos de detección y atención psicoterapéuticos, porque hablamos de todo menos de la psicoterapia que se le da al personal, que también debe ser muy especializada. Toda psicoterapia que se eternice en el tiempo está contraindicada. Lo adecuado aquí y lo que han demostrado tener más efectividad es la intervención, la psicología cognitivo-conductual, que le permite al psicólogo, al piloto, tener el control de su atención, al personal técnico aeronáutico lo capacita en diferentes técnicas de control emocional y al psicólogo le permite dar cuenta de cuál es el estado emocional individual y grupal de cada uno de ellos y fomentar la salud mental operacional aeronáutica en todos.
¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer esto y ahora les voy a pedir a los asistentes que me hagan un favor. Voy a pasar un video en el cual les voy a pedir que vean cuántos pases de pelota se dan los de la camisa blanca. ¿Sí? Solo los de la... ¿Cuántas veces se pasan la pelota los personajes de la camiseta blanca? Cuéntenos, por favor. Ahí va uno de camiseta blanca. 2, camiseta blanca. 3, cuéntenle. ¿Cuántos contaron? 14 por lo general. ¿Vieron algo? ¿Vieron al gorila? ¿No lo vieron? Regreso. Ahí va. Ahí tienen al gorila. Y todavía nos saluda. Es común que las personas no lo vean. Pero si lo vieron, qué bueno. Esto implicaría que estamos poniendo atención a todo. Este efecto gorila se creó para la astronomía, donde están buscando vida igual que nosotros. Rara vez la van a encontrar. Entonces, están buscando trastornos donde no los puede haber. Tenemos que aprender a diferenciar cuándo una alteración afecta a la seguridad y cuándo no. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues, esta definición nos permite ajustar y diseñar los procedimientos para detectar los trastornos, además de los convencionales, los específicos de la aviación. Detectarlos, atenderlos y prevenirlos con la adecuada psicoterapia y entrenamiento que se requiere. Opera en el medio ambiente porque mantiene la higiene del bienestar emocional y esto afecta el entorno. Tenemos que crear una filosofía más preventiva y prospectiva y capacitar a los psicólogos ajenos a la especialidad y aún entre nosotros mismos. Y quien lo ha hecho entre nosotros mismos, pues es el doctor, el maestro Mirabal, aquí lo tenemos, quien ha sido un incansable capacitador de psicólogos y no psicólogos en beneficio de la seguridad aérea. Él nos ha enseñado que para que esta personalidad de Superman se mantenga en niveles adecuados y pueda realizar el vuelo y su operación de forma adecuada y contento, alguien debe tener los pies en la tierra. Y quienes deben tener los pies en la tierra para manejar la salud mental operacional del personal aeronáutico somos los psicólogos. Así que los invito a que trabajemos en beneficio de la seguridad operacional aeronáutica para que el personal de vuelo pueda hacer esto. Y pues, muchas gracias a todos por su atención y su paciencia. Les agradezco mucho. Perdón, creo que tiene su micrófono apagado, doctora. Sí. Sí, capitán, le decía que aparecen muchos mensajes en los cuales le agradecen mucho el conocimiento compartido. Quizá algunas de los profesionales que están aquí presentes, la verdad es que les resulta muy novedosa esta área de la psicología. Haber recibido esta información ha sido importante y quizá de pronto motivante también para de pronto enfocar su carrera a futuro. Dicen, de total acuerdo, el psicólogo aeronáutico debe tomar una actitud más firme y segura y apoyarse en la asociación para fortalecer su rol y su capacitación. Yo quería hacerle una pregunta, capitán. Tengo entendido que la evaluación para
para poder conservar la licencia como piloto debe haber una evaluación periódica que seguramente incluye el área médica, el área psicológica, técnica, etc. Pero, es decir, digamos, esos hábitos y esas actuaciones cotidianas, ¿cómo se pueden realmente detectar? Digamos, un piloto que no es suficientemente disciplinado, que no tiene en cuenta de pronto que mañana voy a volar, entonces que debo tener determinadas horas de sueño, que me debo acostar y descansar, que no debo consumir bebidas alcohólicas previas al día de vuelo, toda esa parte que constituye, digamos, un comportamiento ordenado, bajo autocontrol, de disciplina, etcétera, que lo exige su carrera. Esa parte que es del cotidiano vivir y que de pronto no está dentro de la evaluación periódica, digamos que es anual o no sé si es semestral, no sé cómo será en su país, ¿cómo se detecta? O sea, ¿cómo se sabe que el piloto realmente realiza los vuelos y que los comportamientos previos colaboran para que sea satisfactorio ese vuelo, sea exitoso y esté bajo su control? Aquí hay una situación muy particular, doctora. Mire usted, en la Fuerza Aérea de México, el general Víctor Manuel Rico Jaime, decano de la medicina aeroespacial en México en el ámbito militar, implementó junto con otros compañeros médicos, psicólogos, anteriores a mi estancia, algo que llamamos examen médico de prevuelo. Este examen médico de prevuelo se le practica a toda la tripulación militar antes de realizar cualquier vuelo. Se evalúa el aspecto médico, reflejos, integridad de los sistemas sensoriales, y hay un área psicológica que me tocó a mí diseñar con otros compañeros, donde evaluamos rápidamente el estado de conciencia. No es el mini mental que se aplica comúnmente y que tiene estándares pues, muy específicos. Nosotros nos basamos en algo que se llama AMSIT, que fue diseñado en Estados Unidos y que adaptamos nosotros también con aspectos neuropsicológicos y de personalidad, en el cual la persona reporta su condición, pero el especialista capacitado en medicina aeroespacial y los cursos que les damos en psicología aeronáutica puede identificar cuándo sí y cuándo no está en óptimas condiciones. Y nadie realiza una operación de vuelo si no sale apto en este examen. Así lo hacemos nosotros cotidianamente todos los días. Lamentablemente, del medio civil de mi país, como usted bien lo dice, la evaluación es anual y lo dejamos al Dios, la Virgen de Guadalupe, que me lo cuide, y solo se ocurre algo, y eso es como que hay una, le llaman la mafia del silencio, o sea, no lo dicen entre ellos, ni lo reportan, y entonces vuelan mucha gente con condiciones inadecuadas para el vuelo. Y lamentablemente los exámenes psicológicos que se aplican en mi país no están adecuados para el medio aeronáutico. Nosotros, cuando vimos esto en las Fuerzas Armadas, creamos estos instrumentos a partir de una amplia investigación teórica y ejercicios psicométricos muy importantes en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto no lo he visto en el medio civil. Aunque tiene excelentes profesionales en la salud mental, no los utiliza, no los demerita su acción. Por eso que vimos, que dice lo así, la psicología no sirve. Y prefiero que alguien que no sabe psicología, y con el perdón y respeto para los médicos, pero no saben psicología, su área de especialidad es la medicina, no tendría por qué, ay, sí sé, es como si yo presumiera que sé medicina y toda mi vida he trabajado con médicos, ¿no? No, los médicos son médicos y yo soy psicólogo, zapatero a tus zapatos. Entonces, ellos dicen qué exámenes hacer, prefieren escalas clinimétricas. Yo no tengo nada en contra de las escalas clinimétricas, pero no están validadas ni confiabilizadas al medio aeronáutico. Y aunque les hemos ofrecido la ayuda de manera gratuita, fraternal, pues el orgullo de las autoridades aeronáuticas en México es demasiado. No tiene la humildad para decir, sí, que venga el psicólogo aeronáutico, el que guste, ¿no? O sea, no yo, el que sea, de los que vemos, o menos como 3 o 4 en México, que venga y que lo haga. Pasa lo siguiente. En medicina de aviación no hay ningún médico aeroespacial. En medicina de aviación no hay ningún psicólogo aeronáutico. Es tanto como decir que en el Instituto de Cardiología no hay cardiólogos.
O en el Instituto de Neurología no hay neurólogos. Así está la situación en mi país, somos muy pocos. En México decimos que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca, que quiere decir que el que no sabe por dónde va la cosa, pues cualquiera que venga a ofrecerme algo y que hable con aspecto técnico y que parezca psicólogo dentro del parámetro que yo tengo de los psicólogos, pues lo pongo al frente de la situación, aunque no sepa nada. No ha pasado ningún accidente, demos gracias a Dios que no ha pasado ningún accidente, pero cuando pasa, se mueve todo. Sí, nosotros en la Fuerza Aérea, así se avala la aptitud mental y médica del piloto, mediante un examen médico de prevuelo, que sí, está en constante modernización, adaptación, para dar a los médicos, a los compañeros médicos y a los compañeros que no son psicólogos, la certeza de que el personal que va a volar está apto, el personal que está a realizar sus actividades está apto mental y físicamente. Y bueno, pues los accidentes tendrían que ser circunstanciales y debidos a causas que no comprendemos. Pero lamentablemente se repiten. Desde los rodeos del 77 hasta el 2000 y tantos del Germanwings, se siguen cometiendo los mismos errores por parte de las autoridades y del personal que debe garantizar la salud del personal de vuelo y del personal de tierra. Y es trabajo de los psicólogos decirles stop, ¿no? Las cosas se tienen que hacer así. Pero pues requerimos de muchos compañeros que nos ayuden a integrar una fuerza teórica y ética y empática para que la seguridad se mantenga en óptimos niveles, doctora. Sí, o sea que queda entendido que de pronto sí hay una diferencia entre la evaluación que se hace, digamos, con los pilotos de la Fuerza Aérea, los pilotos civiles de las compañías aeronáuticas, de las compañías aéreas, que de pronto no es tan completa la evaluación, ni tan permanente, ¿sí? Capitán... Sí, la mayoría de la gente, la mayoría de muchos compañeros psicólogos, con todo respeto, piensan que por trabajar en alguna institución aeronáutica, que por estar en alguna aerolínea, que por estar en alguna escuela, eso los hace aeronáuticos. No, lo que te hace aeronáutico, así como en cada una de las especialidades, es conocer el aspecto del campo teórico, el estado del conocimiento, conocer las prácticas, conocer el medio y especializarte en eso. Capitán, ¿cuál es digamos, en ese sentido, cuál es el vínculo que han establecido ustedes, los pilotos aeronáuticos, con la academia? Porque es que es importante, a mí me parece que es importante la labor que ustedes, con toda esa experticia que tienen, todo el conocimiento que tienen en el área, pues pudieran hacer como una labor de expandir ese conocimiento, de motivar a los psicólogos, a los estudiantes que están finalizando su carrera, etcétera, porque de pronto, como ahora, uno nota que de pronto hay profesionales que no han tenido contacto con esta área de la psicología, o sea, que su conocimiento es ninguno, ¿sí? Y que no ven tampoco que sea un campo de acción al que se pueda acceder como profesional y especializarse y estudiar y profundizar, etcétera, etcétera. Sí, crear el nicho profesional laboral en el área aeronáutica para el psicólogo está el espacio. Lamentablemente, le digo, doctora, tenemos en contra la propia autoridad, ¿no? En un congreso en México, específicamente León, un médico muy connotado de Estados Unidos, mexicano, pero radicado en Estados Unidos, nos decía, pues es que yo no entiendo cómo los psicólogos se evalúan, no sé, no sirve su evaluación. Le decía, no, espérate. Écheme a sus psicólogos y les pregunto, psicólogo que no sepa esto no sirve. Este tipo de prejuicios, doctora, está en todos lados. Hasta en nosotros los psicólogos, que como usted bien lo dice, no le ven utilidad económica, no le ven utilidad de desarrollo académico, no ven beneficios para su actividad ni para la seguridad. Porque así el área de la psicología aeronáutica ha sido invadida por todos. Todos saben más psicología que el psicólogo. Todos saben más de procedimientos de seguridad que el psicólogo. Porque la OASI dice que la psicología no sirve. ¿Ustedes han visto algún manual de psicología de la OASI? Y sin embargo hay un manual de medicina. Ahí están factores humanos. Sí, pero factores humanos es un área multidisciplinaria.
¿Han visto ustedes algún manual de psicología? A pesar de las grandes mentes como el doctor Rison, como el doctor Jensen, como el mismo Flanagan, como diferentes autores en Latinoamérica, por decirlo así, está el doctor Mirabal, está el doctor Lehman Park, están compañeros psicólogos aeronáuticos que están haciendo cada quien sus cositas allá. En México, lamentablemente, pasamos un periodo muy grande lo voy a decir así, de corrupción, porque a pesar de la importancia que tiene la evaluación psicológica, el representante de la SCT hace algunos años fue y dijo, se hace así. Pero le dedicamos 5 minutos al examen psicológico. O sea, ¿y qué le preguntas en 5 minutos, no? Pues le pregunto cómo se siente. No, pues interesante, ¿no? Doctor, ¿usted es doctor en qué? No, pues yo soy pediatra. No, pues muy bien. Excelente, ¿no? Porque no trae un psicólogo, de los grandes psicólogos que tiene usted en la SCT, que venga y que nos hable. Porque tienen expertos, pero no los utilizan. Y eso es estilo pues, de la administración pública. Lamentablemente se designa gente que no tiene nada que ver con la aeronáutica, como lo dijimos al principio. Entonces, esta charla más que ser teórica o monográfica, es una invitación. Y a ustedes les agradezco la oportunidad de permitirme hacer la invitación a los compañeros psicólogos, con la única condición de que actúen como en sus áreas de experiencia, con ética, profesionalismo, y como cada una de las áreas de la psicología se debe desarrollar. Esta no es menos y da muchas satisfacciones, porque además nos permite, en pleno siglo XXI, ser pioneros en un área que todavía no se conoce, a pesar de ser tan necesario. Capitán, le voy a hacer una última anotación, es decir, como uno ve en toda su exposición, y creo que así es, que mucha parte de la evaluación la hacen a través de pruebas, de la aplicación de pruebas psicométricas, especialmente aquellas que detectan factores de personalidad. Cuando uno ve ese video en el que el piloto pasa por la torre de control, etcétera, nosotros tuvimos en Colombia, en la historia de la aviación, hay un accidente que es muy conocido, el del tablazo, donde de pronto había una revista aérea frente a todas las entidades, todo el presidente, los embajadores, personalidades del gobierno, etcétera, y un piloto muy destacado resuelve hacer, por destacarse, una maniobra que no estaba autorizada. Se sale del grupo y pasa por la tribuna donde están todos, etcétera, finalmente termina en un accidente, pues obviamente que hubo cantidades de muertos, etcétera. Cuando uno ve si ha habido aplicación de pruebas de personalidad, como ese factor de personalidad histriónica, digamos, con ese deseo de mostrarse, de ser el héroe tan especial, etc., no es detectado. O sea, si se aplicó para el ingreso a una prueba de personalidad y se aplica periódicamente, ¿cómo incluso ese tipo de factor no es detectado? Sí, permítame que le diga que yo abundé en las pruebas de personalidad porque la base dice que no funcionan. Pero casualmente el trastorno histriónico y el narcisista bien controlados son admisibles en la aviación. Nosotros en medicina aeroespacial, coordinación con los diferentes jefes, particularmente el doctor de la Cruz y hoy por hoy la general Olga Lidia Juárez, directora de la Dirección de Sanidad, trabajamos sobre diferentes instrumentos. No nos basamos en la personalidad nada más. Tenemos instrumentos de neuropsicológicos, de rendimiento cognitivo, de habilidades. De hecho, en mi tesis doctoral trabajamos con algo que llamamos potenciales relacionados con eventos, electrofisiología, donde detectamos cuáles son las características electrofisiológicas del personal. Esto lo hicimos también en coordinación con la universidad, con el laboratorio de neurometría de la Facultad de Iztacala, mi maestro, el doctor Mario Rodríguez, y la maestra, la doctora Belén Prieto. Ellos nos ayudaron a introducirnos en la técnica de potenciales evocados, y ahora sabemos cuáles son las características electrofisiológicas de nuestro personal de pilotos. Y esos estudios los hemos tratado de identificar su correlación con problemas de personalidad, actitudes,
porque pues es todo un mundo. Hablo yo de las pruebas de personalidad porque, al igual que la mayoría, fueron diseñadas para otros campos. Y entonces, sí se detecta, pero aquí viene el criterio, doctora. ¿Lo dejo pasar o no lo dejo pasar? Si usted, con el debido respeto, no tiene el conocimiento del área, seguramente dirá, no tiene nada, que huele. O con el desconocimiento diría, no, está muy mal que no huele. Yo preferiría que no volara, si no conocemos el área. Pero si conocemos el área, podemos decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Y estadísticamente hablan que, regreso, la validez y confiabilidad de nuestros instrumentos debe ser validada por uno mismo. Entonces esto nos llevó a la Fuerza Aérea, a un grupo de compañeros psicólogos y a un servidor, pues a reaprender psicología, a reaprender metodología, a reaprender psicometría y a estar experimentando, donde se puede experimentar éticamente, sin afectar la seguridad, este tipo de situaciones. Pero sí hay, por eso es que siempre brinca, doctora. Cuando pasa un accidente, siempre sale, tenía problemas emocionales, a pesar de que la OASI dice que nos sirven los instrumentos. Esta paradoja epistemofílica que se les tiene, es como, por ejemplo, tenemos lamentablemente, y con el respeto para todos, tenemos pilotos que ante la falta de psicólogos aeronáuticos, ellos se vuelven psicólogos y caen en una trampa, la trampa del problema epistemofílico. Cuando, imagínense, desde mi mano derecha tengo a mi psicólogo y en mi mano izquierda tengo a mi piloto. Cuando mi piloto se presenta al psicólogo y cuando mi psicólogo evalúa a mi piloto. Cuando vuelo soy un psicólogo volando y cuando doy consulta soy un piloto dando consulta. Esto genera conflictos epistemofílicos en ellos y genera algo que llamamos, como usted bien sabe, disonancia cognitiva y nos lleva a tener laxitud en la reglamentación. Y tiene que ser objetivo. La psicología es una ciencia humana, pero tenemos que ser lo más objetivo que podamos. Por eso es que los psicólogos, todos los psicólogos, somos científicos de la conducta humana. Y eso es lo primero que tenemos que tener los compañeros psicólogos jóvenes. Somos científicos. Tenemos compañeros psicólogos que leen el café, leen el tarot, leen muchas cosas. Se vale. Cada quien desarrolla su carrera como quiera. Pero no se les debe olvidar que somos psicólogos, científicos y que nos basamos en la ciencia, sin perder el lado humano. Por eso es la última diapositiva. Para que Superman pueda volar bien, alguien debe tener los pies en la tierra. Con la pasión adecuadamente controlada, la metodología y el conocimiento amplio de la técnica, de la ciencia, defender adecuadamente con argumentos reales y comprobables nuestra disciplina, sin olvidar que trabajamos para los seres humanos y para la seguridad aérea. Aquí hay una última pregunta, capitán, aunque estamos corticos de tiempo, pero pregunta que ¿dónde... Le prometo contestarla rápido. ¿Dónde se especializan en psicología aeronáutica en su país? ¿Hay algún lugar? No hay. Decía yo, hay muchos, la charlatanería ha llegado a mi país. Hay gente que dice que es psicólogo aeronáutico porque alguna vez compró un boleto de avión. Los psicólogos aeronáuticos los formamos en mis tiempos, no había internet, no había computadoras, no había celulares. Entonces, desde México a manita le escribíamos una carta al doctor James Reason, a muchos doctores famosos que veíamos en las revistas y ellos amablemente nos mandaban sus trabajos y poco a poco fuimos aprendiendo. Nosotros tenemos un curso que se da específicamente para las Fuerzas Armadas, el de medicina aeroespacial, pero queremos hacer de psicología aeronáutica porque ahí lo insertamos. Y estamos por nosotros en México por abrir cursos de capacitación, ahora que la pandemia nos dé esta área de oportunidad, abrir cursos de capacitación aeronáutica, ahí está mi correo, aunque sea a distancia, en lo que lo podemos hacer a nivel presencial, y mostrarles, más que enseñarles, mostrarles cómo se aplican. La psicología aeronáutica es la parte aplicada de la psicología que se encarga del estudio del comportamiento humano en aeronáutica. Entonces, mostrarles cómo todo lo que ya saben se puede aplicar a nuestra área. Con los asegúnes, decimos en México, que tiene nuestra área en especial. Y ahí estoy a las órdenes, este es mi correo. Yo con todo gusto, en lo que pueda ayudarles.
sin dejar de agradecerles a ustedes la oportunidad, las gentilezas que han tenido con un servidor al invitarme y no saben cómo les estoy agradecido. Capitán, un complemento aquí a su amable y amplia respuesta tan clara también y tan informativa para el que planteó esa pregunta, perdón. Dice Marta Lucía Olaya, desde la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos estamos trabajando con una importante institución universitaria para generar una especialización en psicología aeronáutica. Entonces eso complementa un poco la respuesta a la persona que planteó esa inquietud. Capitán, no sabe cuánto le agradecemos, qué tan amable fue, tan generoso en su exposición, tan amplia, tan llena de experticia, además de todos los conocimientos que tiene, pues la experticia es importantísima. Entonces, le agradecemos y esperamos contar con usted en el próximo congreso. Yo estoy a la orden de ustedes, su servidor Armando Rodríguez, algún día vengan a México, esta es su casa, la casa de todos, y ustedes, y algún día me tendré el gusto de conocer su hermoso país, que nada más lo conozco por las telenovelas o por los videos que hemos visto. Algún día tendré el honor de visitarlo y de comer algunas arepas que alguna compañera psicóloga me invitó y lamentablemente ya no he podido. Esta es su casa, muchísimas gracias, estoy a sus órdenes, les agradezco mucho. Gracias y buen día, capitán. Buen día. Bueno, a las personas que están en este momento conectadas, las invitamos a que permanezcan acá. De pronto se están pasando videos de todos los estudios de investigación que han realizado estudiantes de pregrado y posgrado para que sea conexión entre esta conferencia y la que sigue. La que sigue será en media hora, un cuarto de hora. Entonces, los invitamos a permanecer allí, invitar a colegas, personas de su familia, que todo el mundo se puede aquí satisfacer muchas de las necesidades que tienen de información además por expertos de la psicología. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia y los esperamos que continúen en la jornada de la mañana.